Bueno, realmente es una responsabilidad enorme cerrar este foro. Espero que dejar algunas ideas claras de cuál ha sido la aportación de la asociación que represento, de la Asociación Nueva Acrópolis, a esta idea de la unidad y la diversidad. Este es el 15º foro de filosofía con una enormidad de temas que hemos abordado a lo largo de estos 15 años, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Filosofía, promovido por la UNESCO y del que nosotros participamos, no solamente aquí, sino en las casi 500 sedes que tiene Nueva Acrópolis en todo el mundo. Estamos hablando de 500 espacios seguros, como decían Chris y Rodri, para poder intercambiar ideas, partiendo de esa práctica magnífica inventada por Sócrates y por Platón, que es el diálogo. Es decir, la capacidad de que los seres humanos podamos no argumentar nuestras ideas, que es normalmente lo que pensamos que es dialogar, no, escuchar las ideas de otros, que es lo que de verdad nos ayuda a comprender lo que es ajeno, es decir, a comprender lo que es diferente. Si no escuchamos, y desgraciadamente estamos viviendo un momento en el que cada vez cuesta más trabajo escuchar a los demás, pues no vamos a poder construir un entendimiento. Y esta es una tarea en la que Nueva Acrópolis se ha empeñado a lo largo de los 67 años de historia que tiene ya Nueva Acrópolis. Yo he participado en 47 de esos años con mi propia labor personal y de la de muchas personas con las que he tenido el privilegio de poder colaborar, todas personas buenas, personas idealistas, que entre todos hemos intentado poner un granito de arena para construir un mundo mejor, y en la medida en que nos hemos empeñado en eso, pues en realidad lo que nos hemos vuelto mejores hemos sido nosotros mismos, que esa es la esencia de la filosofía. En la medida en que intentas trabajar hacia afuera, en realidad lo que estás haciendo es trabajar interiormente. Y los ámbitos de acción de Nueva Acrópolis ya los conocéis. La filosofía, que promueve la cultura y practica el voluntariado a través de muchas subestructuras que dependen de Nueva Acrópolis o han sido originalmente fundadas en el seno de Nueva Acrópolis. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay muchos miembros y voluntarios, tanto de Nueva Acrópolis como de GEA, en Valencia, y lo que están haciendo es ayudar. Quiero enviarles desde aquí un abrazo muy cálido, porque ellos no están aquí precisamente porque están en el lugar donde ahora mismo hay tanta gente que de verdad nos necesita. Y hemos visto fotos de cómo están limpiando un instituto, cómo han llevado alimentos a uno de los barrios más afectados por las riadas. La filosofía no puede ser una mera actitud intelectual. La filosofía tiene que llevarse a la práctica. Y esa ha sido la esencia fundamental que ha hecho que el movimiento filosófico acropolitano pues se haya extendido por más de 50 países del mundo a lo largo de estos 67 años de historia. Creo que realmente, no sé si llegaremos a cambiar el mundo tal como lo soñamos, pero sí me atrevo a decir que el mundo es un poco mejor por el solo hecho de que en casi 500 ciudades del mundo puede haber espacios como este donde podemos simplemente dialogar, podemos intercambiar ideas sobre lo que queremos hacer, sobre cómo queremos que sea el futuro, y podemos llevarlo a la práctica. Es decir, podemos vivirlo, podemos vivir un ideal intentando plantar semillitas de conciencia y de acción en todos los seres humanos con los que entramos en contacto. Bueno, para hablar de la unidad y la diversidad tengo que empezar por contradecir una idea
que se nos ha instalado. Es una idea decimonónica, en su momento fue ampliamente difundida por la antropología y por las teorías evolutivas del siglo XIX, que es la teoría de que evolucionamos sobre el predominio de los más fuertes, que sobreviven a los más débiles. Estas ideas, que aunque están superadas ahora mismo por las teorías de sistemas y la ecología evolutiva más moderna, sigue un poco instalada en nuestro subconsciente colectivo, en gran parte porque estas ideas fueron promovidas por el capitalismo, incipiente en ese momento, y que veía en esto de la competitividad, de la lucha del más fuerte, pues un elemento que favorecía esa ideología capitalista que sigue hoy imperando ahora prácticamente ya en el mundo entero, sin que otras ideologías como el comunismo o como el socialismo hayan podido aportar opciones mejores. Con lo cual esto es lo que tenemos y todos pensamos que la sociedad avanza en la medida en que nos enfrentamos, discutimos, competimos, rivalizamos. Bueno, al final terminamos creando un caldo de cultivo extraordinario que favorece la discordia, el desentendimiento, las guerras, pero es como si todos aceptásemos que esto tiene que ser así y que no puede ser de otra manera. Pues yo voy a intentar demostrar lo contrario, ¿no? En realidad, antes decía que la teoría de sistemas y la ecología evolutiva había demostrado sobradamente que el grado de mayor desarrollo de un sistema, y podemos utilizar como ejemplo pues cualquier ecosistema, por ejemplo, cualquier sistema biológico, un bosque, una sabana, viene definido por el valor de su diversidad. Y que cuanto mayor es esa diversidad, se definen escenarios de mayor fortaleza. Esto es imprescindible entender que todas las especies que constituyen un sistema contribuyen a su estabilidad y su unidad depende de los innumerables vínculos que se establecen entre los individuos que conforman esa unidad, que conforman ese sistema. Dicho más simplemente, a mayor diversidad, mayor fortaleza de un sistema. Cuanto menor es la diversidad, más frágil y más fácilmente avanza hacia su propio exterminio, su propia destrucción. Y que ese equilibrio, esa fortaleza, depende efectivamente de que cada individuo contribuya a esa estabilidad. Es como si el sistema necesitase que los individuos que conforman el sistema antepongan, en cierto sentido, el bien común, es decir, la finalidad del propio sistema, a el bien particular egoísta de los propios individuos que lo componen. Si viésemos cómo funciona nuestro mundo actualmente, es exactamente todo lo contrario. Es decir, a lo que nos han animado es a una individualidad radical, en donde lo que valoramos es nuestra identidad a partir de lo que nos diferencia de otros y por tanto nos distingue y nos separa. Luchamos mayoritariamente por nuestro propio beneficio, muchas veces en contra del beneficio común. Eso hace que las leyes que Platón explicaba que en una sociedad desarrollada y consciente son muy pocas. ¿Por qué? Porque un individuo moralmente maduro no necesita de las leyes para saber qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, las leyes y las normativas tienen que ser muy pocas. Bueno, en una sociedad decadente, decía Platón, sucede todo lo contrario. Los individuos tienen que ser de alguna manera vigilados policialmente para que no se salten las leyes y a mayor ingenio para saltar esas leyes, pues hace falta construir nuevas leyes que coarten la iniciativa de los que intentan saltárselas.
Si os dais cuenta, al final, como decíamos antes, necesitamos de individuos que sean conscientes del bien común y trabajen para él, para que el sistema madure y se desarrolle. En la medida en que los individuos empiezan a trabajar únicamente en su propio beneficio ante la falta de expectativas de que el sistema funcione, estamos provocando la destrucción del propio sistema. Esto, que es muy fácil de comprender en lo biológico, por ejemplo, el cuerpo humano. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que en el cuerpo humano las partes que componen el cuerpo humano estén unas en contra de otras. De hecho, bueno, el corazón, los pulmones o el cerebro o el sistema, no sé, el sistema reproductor o renal, pues trabajan en coordinación unas cosas con las otras. Y cuando esto ya no sucede, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con la enfermedad. Bueno, nos tendríamos que empezar a preguntar si realmente nuestra sociedad es una sociedad sana o no, en función de lo que estamos explicando. Porque esto, que como decía antes, es fácil verlo en la biología, en la ecología o en la anatomía de cualquier organismo, lo podemos aplicar también sin duda a los sistemas construidos por el ser humano, donde también la diversidad favorece la fortaleza de un sistema. Por ejemplo, una sociedad en la que haya más diversidad de profesiones y de perfiles laborables, pues va a ser más estable. O un sistema sanitario en el que haya más especialistas y equipamientos, pues va a ser más eficiente. Un conjunto de leyes con desarrollos normativos más extensos, pues va a ser capaz de, como decíamos antes, de sobreponerse a situaciones cada vez más complejas. Y así sucesivamente. Siempre y cuando, como decía antes, las partes tengan vínculos entre sí orientados a la búsqueda de una unidad. Eso es muy importante porque esa conciencia de la búsqueda de la unidad, del trabajo común, de la búsqueda del bien común, nace espontáneamente en todos los seres humanos, pero tiene que ser debidamente conducida. Fijaos lo que ha sucedido, por ejemplo, antes estaba hablando de la situación actual de Valencia. Imaginaos lo espontáneamente que todo el mundo ha salido a ayudar. Es decir, yo que soy muy friki, muy aficionado a las series de catástrofes y de zombies y de estas cosas y que me divierten mucho, sí, bueno, estas series son una auténtica fantasía. Entre otras cosas porque lo que nos están intentando demostrar estas series y estas películas que tienen un mensaje muy, muy oscuro, muy negativo, es que cuando sobreviene el caos, cuando sobreviene la catástrofe, cuando sobreviene el dolor, lo que aflora es lo peor del ser humano. Y el ser humano se convierte, como nos han intentado convencer, en un lobo para el ser humano, ¿no? Y eso no es cierto. Es decir, cuando sobreviene el dolor, cuando sobrevienen las catástrofes, lo que aflora es lo mejor del ser humano. Y los seres humanos intentan, por cualquier medio, de ayudarse y de organizarse. Y esto lo estamos viendo ahora. Bueno, ahora imaginar si esta sociedad hedonista y consumista, a la que le gusta tanto tenernos sentados en un sofá viendo tonterías en la televisión o ociosos los fines de semana, de borrachero, de cualquier cosa que la gente se meta, joven y no tan joven. Bueno, si en vez de abogar por todo ese hedonismo y por todo ese vacío existencial, por toda esa necesidad de búsqueda inmediata de placeres, si esta sociedad se preocupase por canalizar ese anhelo que tenemos todos los seres humanos de ser mejores, de ayudar a otros, si nosotros lográsemos inspirar eso introducir eso en el corazón de cada ser humano, ya habíamos cambiado el mundo. La sola voluntad de querer ser mejores individuos y de querer hacer algo que sea naturalmente bueno, ya estaría resolviendo probablemente la mayor parte de las circunstancias, de las situaciones que nosotros mismos hemos provocado en la sociedad en la que estamos construyendo. Por lo tanto, esto es muy importante, la idea de que las partes mantengan vínculos entre sí.
y que esos vínculos se orienten efectivamente hacia la búsqueda de una unidad, hacia la búsqueda de un bien común. De esta forma, de la misma manera que en un ecosistema no sobra ninguna especie, en un ecosistema maduro y desarrollado no sobra ninguna especie, tampoco debería sobrar ningún individuo en la sociedad. Lo digo además con conocimiento de causa, porque nosotros trabajamos mucho en proyectos de acción social que están dedicados precisamente a las personas más desfavorecidas, es decir, las personas que están en riesgo de exclusión social por la razón que sea. Y el que existan personas que están en riesgo de exclusión social es la demostración palpable del fracaso de nuestro sistema. Porque todos los seres humanos tendrían que encontrar el lugar donde poder ser conscientes, útiles y felices. Y eso es una tarea aún pendiente en nuestra sociedad. Es algo que tenemos que construir y uno de los propósitos fundamentales de la asociación que represento. Es evidente que ningún conocimiento puede sobrar en una universidad, ninguna expresión bella puede sobrar en los centros de arte, ningún proyecto debería sobrar en la construcción del futuro. Y esto solo lo podemos asimilar desde la idea de que la diversidad, lo que es diferente a nosotros, aquello que normalmente tememos porque no comprendemos, en realidad es una riqueza, es algo que nos completa, algo que al aportarnos puntos de vista diferentes al nuestro, nos permite una visión mucho más amplia. Esto es algo que enriquece al ser humano. Claro, a partir de aquí, como decía antes, necesitamos establecer relaciones donde la diversidad de alguna manera sea un elemento constructor de la unidad. Y para eso tenemos que cambiar esa mentalidad de que nosotros lo que tenemos que hacer es competir entre nosotros. En la naturaleza nada compite entre ellos. En la naturaleza los elementos colaboran entre ellos y nosotros tendríamos que aprender a colaborar antes que a competir. ¿Qué es lo que pasa cuando no se mantiene esa relación dependiente entre unidad y diversidad? Bueno, pues que aparecen fenómenos como muchos de los que estamos viendo ahora, ¿no? Personajes exagerados, que además los ponen al frente de países que uno de pronto ve a la persona que está dirigiendo y lo mínimo que hace es estremecerse diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Aparecen las sociedades masificadas, aparece la intolerancia, el fanatismo religioso, el totalitarismo. A nivel personal sucede también algo parecido. Es decir, cuando de alguna manera nosotros no vivimos coherentemente, con una sana relación entre lo que el alma anhela, lo que la mente piensa, lo que nos dictan las emociones y los sentimientos y lo que hacemos a la hora, si no establecemos una relación coherente entre esos elementos que son los constitutivos del ser humano, pues aparecen las obsesiones, las adicciones, las fobias y cualquier clase de pérdida de salud por los motivos más variados que podemos imaginar y que seguramente todos tenemos en la mente, empezando por el triste avance del índice de suicidios que cada vez es mayor y que es probablemente otra de las demostraciones de que nuestro sistema tiene todavía muchas cosas que mejorar. Por no hablar de temas de drogadicción, alcoholismo, violencia, enfrentamientos, de una serie de cosas que manchan todo lo bueno que tiene nuestra sociedad. Es decir, yo no quiero hacer un discurso catastrofista. El mundo en el que vivimos tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas otras cosas que tenemos que corregir. Muchísimas otras cosas con las que todavía tenemos que bregar. Bueno, esto en lo que a las proyecciones materiales se refiere, pero como os decía antes, cuando hablaba del individuo, todo esto también lo podemos proyectar hacia lo psicológico, hacia lo mental y hacia lo espiritual.
Voy a leer una frase del filósofo Edgar Morin, que es muy representativa de todo esto, ¿no? Edgar Morin decía: la constitución real y efectiva de una humanidad planetaria debería suponer al mismo tiempo la plena y conjunta realización de la humanidad, de la unidad y de la diversidad humana. La unidad no puede separarse de la diversidad y de la variabilidad, ya que lo característico de la organización del sistema Homo, ya sea especie, individuo o sociedad, es que pueda generar por sus características fundamentales y por tanto invariantes grandes variedades de comportamientos, de estrategias y de relaciones sociales. Dicho de otra manera, la unidad de la humanidad no puede aspirar, no puede sostenerse sobre la base de una uniformización y de una homogeneización destructoras y fagocitadoras de las diversidades. Y esto es un tema hoy en día candente, donde sin darnos cuenta se nos va introduciendo poco a poco una especie de discurso único y determinadas personas han decidido enseñarnos a todos cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar, qué es lo correcto, qué es lo no correcto, qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable. Y entendamos, no, como opción está muy bien, es decir, que cada uno plantee lo que le parece mejor. Lo terrible de todo esto es que al final se termina creando una especie de inquisición encubierta donde si tú no participas o intentas matizar algún detalle de aquello que es comúnmente aceptado, provocas tu propia exclusión social. Es decir, la sociedad se encarga de separarte del conjunto y de estigmatizarte. ¿Cómo no voy yo a hablar de estigmatizaciones siendo filósofo y habiendo sido la filosofía estigmatizada en todas las épocas habidas y por haber, y perseguida y calumniada y acusada de impiedad, decíamos antes con Sócrates? Ya no quiero contar personajes, ya de Giordano Bruno ya hemos llorado suficiente escuchando a Manuel esta mañana su ponencia, pero son muchos los personajes que se han tenido que enfrentar a la incomprensión o directamente a la calumnia por el simple hecho de que los filósofos lo que han defendido siempre es la búsqueda de la verdad. Y seamos honestos, es decir, hay mucha gente a la que no le interesa que busquemos la verdad o que nos cultivemos y adquiramos un criterio propio, un espíritu crítico, es decir, aprendamos a pensar por nosotros mismos fuera de la masa conformista, ¿no? ¿Cómo no va a tener enemigos la filosofía? Por supuesto que va a tener enemigos la filosofía. Pero esto forma parte, como alguien dijo esta mañana, del oficio. Es decir, hay que asumirlo. Esto es lo que hay, no pasa nada. Bueno, los filósofos vamos a tener que seguir haciendo el trabajo que hemos venido a hacer. Aunque nos lleven a la hoguera o haya incomprensiones o le hagan beber la cicuta, como nos hagan beber la cicuta como se le hicieron beber a Sócrates. Ahora tal vez nos lleguemos a esos extremos, pero te van a poner en internet diciendo que esto es una secta peligrosa y que cuidado con venir a Nueva Acrópolis porque aquí se comen a los niños crudos. Es decir, bueno, es básicamente lo mismo, solo que desde otra perspectiva, con otras tecnologías, con otros medios. Bueno, cuidado con la uniformidad, cuidado con la homogeneización. Esa búsqueda de la uniformidad, de la homogeneización, es el caldo de cultivo ideal para todo tipo de extremismo y todo tipo de fanatismos. Porque al final, cuando intentan obligarte a ser diferente de como eres, ¿qué es lo que hace el individuo? Reafirmarse en lo que es. Y en vez de buscar elementos comunes que podamos compartir, lo que nosotros vamos a reafirmar, lo que nosotros vamos a destacar es aquello que nos diferencia ante los demás. Lo propio y lo ajeno. O como diría Platón en su famoso mito, las grullas y las no grullas. Y uno busca la compañía de las grullas. ¿Por qué? Porque es lo que conoces y todo lo demás
toda esa variedad infinita de la naturaleza que te rodea son no grullas. Uy, esas cosas desconocidas y peligrosas con las que mejor no nos relacionamos. Y así nos sentimos, bueno, perfectamente conformes, aunque el discurso parezca distinto. Hoy es muy fácil ver la crítica sistemática que hacemos de todo lo que no es como nosotros. Es decir, si yo soy blanco, pues puedo perfectamente denigrar a los negros o a los asiáticos o a los árabes. Es decir, y si yo soy catalán, voy a denigrar a los españoles, y si soy español, voy a denigrar a los catalanes y a los vascos, y ya de paso a los franceses, que siempre están ahí, son como, bueno, los franceses son lo peor. Bueno, sí, y si eres católico vas a denigrar a los musulmanes, y si eres musulmán vas a denigrar a los judíos, y si eres europeo, pues te meterás con los latinoamericanos, y si eres africano te meterás con los europeos, y así da igual si una persona es negra, es homosexual, es musulmán o simplemente lleva gafas. Y hay que hacerle la vida imposible. Todos los niños le van a hacer bullying y le van a amargar la infancia por el solo hecho de llevar gafas. Sí, todo esto parece que lo hemos superado, pero no lo hemos superado. Eso sigue estando en nuestra cotidianeidad más inmediata. Todo lo que es diferente de alguna manera es temible, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos entre todos, y si podemos lo machacamos. Bueno, os podéis imaginar los años que llevamos nosotros intentando trabajar en la dirección contraria. Esto comienza desde el mismo momento en que se funda Nueva Acrópolis. Ya el profesor Jorge Ángel Libraga, que fue quien ideó este movimiento filosófico, decía en una conferencia llamada El paradigma perdido, el ser humano lleva dentro de sí mismo los arquetipos de la totalidad de la humanidad. Cada uno de nosotros refleja de alguna manera todos los seres humanos que existen en la Tierra. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí todos los sueños de los que vivieron sobre la Tierra y también todos los sueños de los que van a venir. Cada uno de nosotros tiene un potencial verdaderamente insospechado, pero hace falta tener tenacidad para plasmarlo. Dicho de otra manera, no basta con soñar con un mundo mejor. Hace falta comprometerse uno en la construcción de un mundo mejor. En otra conferencia llamada Educación Permanente para una nueva formación, el profesor Jorge Ángel Libraga decía: en esta riqueza de la humanidad, cada uno de los seres humanos tenemos nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Pero tenemos también todos nosotros una cultura que nos une. Esa cultura que nos une nos permite hablar de ciencia, hablar de arte, hablar de literatura, hablar de lo que fuere, entendiéndonos por signos convencionales que hemos aceptado. O sea, que los seres humanos, por la parte genética, solo heredan una serie de capacidades instintivas. Pero hace falta el aprendizaje. Esto es, hace falta la transmisión de la cultura para que el ser humano se realice como tal. Por eso yo os decía antes, el ser humano naturalmente es bueno, o al menos así lo quería creer Sócrates, los creía Platón y yo con ellos también. Pero hace falta de la educación para que eso que es naturalmente bondadoso en el interior del ser humano aflore. Es lo que se llama educir, de donde viene la palabra educación, que nosotros nos creemos que es meter cosas dentro de la cabeza de la gente, y en realidad educar no es meter información dentro de la cabeza de la gente. Así vamos como vamos, que en cuanto nuestros jóvenes pasan un examen, se olvidan absolutamente de todo lo que le han obligado a memorizar porque no les sirve para nada y no quieren volver a saber nada más de ello. No es meter cosas en la cabeza de la gente, es hacer que desde el interior aflore lo mejor y más noble de nosotros. En la convicción, decía Platón, de que el conocimiento ya está en el corazón y en la mente del ser humano. Lo único que hace falta es aprender a buscarlo.
Y una última frase también del profesor Jorge Ángel Libraga, en otra conferencia suya que se llama Más allá de la crisis, que dice: la historia está inserta dentro de la naturaleza y responderá a las mismas leyes de la causalidad. La humanidad forma parte de la inmensidad del cosmos, de la naturaleza. No somos una especie de extranjeros en nuestro planeta, sino que estamos dentro de la naturaleza. Y por lo tanto es en la naturaleza y en el ejemplo de la naturaleza donde tendremos que encontrar la manera de aclarar nuestras ideas y encontrar las leyes que nos permitan convivir, combinar todos esos aspectos diversos a la búsqueda de una unidad de destino, de algo que pueda ser bueno, bello y justo para todos los seres humanos. Bueno, ni que decir tiene que la Organización Internacional Nueva Acrópolis ha seguido los pasos de su fundador en todas las actividades que a lo largo de estos 67 años nos han llevado a intentar, como os decía antes, aportar elementos que ayuden a los seres humanos a conocerse a sí mismos, que es el fundamento de la filosofía, y a convivir entre todos de una manera mejor, de la manera mejor y más justa posible. Hace 67 años que llevamos en acción, estamos en más de 500 o casi 500 ciudades del mundo y los cientos de miles de horas de voluntariado que realizan nuestros miembros y voluntarios a favor de esta idea, yo creo que hablan por sí mismos. El trabajo que hacemos, sobre todo, como os decía antes, con las personas que están en riesgo de exclusión, personas sin techo, inmigrantes, personas con discapacidades, minorías indígenas o autóctonas, trabajos con la tercera edad, con niños. Es el compromiso que tiene nuestra organización con la diversidad, con las minorías sociales, étnicas y culturales. Nosotros intentamos unir fraternalmente a los seres humanos más allá de sus diferencias, del color de su piel, de sus creencias religiosas, de su ideología política, del lugar donde hayan nacido, de su condición social o cultural. Intentar construir esto es dar una esperanza tanto para el presente como para el futuro, porque todos necesitamos confiar en que el mundo hacia el que avanzamos no es un mundo destruido por los virus o por las guerras nucleares, sino que es un mundo más luminoso, porque los seres humanos que los componemos somos un poco más sabios y un poco más luminosos también. Y es el trabajo con el que intentamos promover la unión en la diversidad, que está en la raíz de la propia palabra filosofía. O sea, filia es ese acercamiento, esa simpatía natural que tienen los seres humanos por todos los seres humanos. Es decir, va más allá de la amistad de interés que puede unir a un pequeño grupo humano que se reúne en torno a un interés particular. La filia, el verdadero amor, que se proyecta sobre todo en el filósofo, a ese amor por la sabiduría, en realidad es el amor por toda la humanidad. Y esto es muy difícil de entender, porque nosotros generalmente amamos a quienes se nos parecen, a quienes nos caen simpáticos, a quienes nos ponen las cosas fáciles, a quienes en quienes nosotros nos podemos ver reflejados, y son, bueno, y actúan como nosotros somos y actuamos. Pero en realidad nosotros tendríamos que aprender a convivir con todos los seres humanos, es decir, con las personas que nos lo ponen difícil, que nos exigen, que nos resultan antipáticas, que nos critican, que nos cuestionan. Es que esas personas también forman parte de la humanidad. Y a veces simplemente el hecho de dialogar permite superar esas críticas o esos cuestionamientos que de otra manera lo único que hacen es separarnos entre nosotros. Es fundamental, de nuevo otra vez, todo eso, porque esa consideración inalienable que merece cada persona y que no es una cuestión de interés, es decir, no es tratar a los demás bien para que los demás nos traten bien a nosotros, no hay que esperar la recompensa, hay que hacer lo que es correcto por lo correcto en sí mismo. Eso va a ser
lo que va a permitir cortar toda esa, todo ese circuito de separatividad, de competitividad, de rivalidad, de violencia en el que está sumergida nuestra sociedad actual y que está cristalizando desgraciadamente en muchos totalitarismos y en muchas guerras que a todos nos sorprenden y nos pillan desprevenidos porque hay muchas cosas que pensábamos que estaban superadas y que la historia había terminado con la caída del muro de Berlín, aquí ya habíamos resuelto todos los conflictos del mundo, todo el mundo iba a ser a partir de ahí capitalista y feliz, y podéis imaginar desde la caída de las Torres Gemelas hasta ahora lo que ha llovido. O sea, no, hay montones de cosas todavía que tenemos que construir. Bueno, ¿cuál es el fundamento a partir del cual, cuáles son los fundamentos a partir de los cuales se propone Nueva Acrópolis ese trabajo? Pues están en nuestros propios principios fundacionales. Nueva Acrópolis tiene 3 principios fundacionales que son la fraternidad, el conocimiento, la fraternidad universal, el conocimiento ecléctico y el desarrollo interno del ser humano a partir del conocimiento de las leyes de la naturaleza. Todos estos principios son una expresión de la búsqueda de la unidad desde la diversidad o a partir de la diversidad. La fraternidad universal, el principio de fraternidad universal dice promover un ideal de fraternidad basado en el respeto a la dignidad humana, más allá de las diferencias de sexo, culturales, religiosas, sociales, bueno, más allá de nuestras creencias religiosas, de nuestras ideas políticas, del lugar donde hayamos nacido, del color de nuestra piel. Hay una unidad esencial de toda la humanidad que es precisamente esa, ser humanos. Y por lo tanto, en realidad hay muchísimos más elementos que nos permiten reconocer esa unidad que elementos que nos separan, que muchas veces son simplemente circunstanciales y fácilmente superables si simplemente escuchamos a quien es diferente a nosotros e intentamos comprender sus razones, que sin duda las tiene. El conocimiento ecléctico, a mí me encanta la palabra eclecticismo, vamos a desarrollarlo un poquito después, es fomentar el amor a la sabiduría a través del estudio comparado de filosofía, religiones, ciencias y artes para promover el conocimiento del ser humano, de la naturaleza y del universo. Y el tercer principio, el del desarrollo interno del ser humano, a partir de un conocimiento de las leyes de la naturaleza, dice desarrollar lo mejor del ser humano promoviendo su realización como individuo y como miembro activo de la sociedad. Actuar en armonía con la naturaleza para mejorar el mundo. Bueno, esta es nuestra propuesta filosófica y no me cabe la menor duda de que es un amplio recorrido desde la unidad y la diversidad, entre la unidad y la diversidad, porque aunque nosotros planteamos estas ideas como principios, en realidad son principios y son también finalidades, puesto que todo esto que nos puede reunir en un ideario compartido, todas las personas que puedan creer que estas son buenas ideas, pueden participar de los planes de estudios, de investigación o de las actividades culturales o de voluntariado de Nueva Acrópolis, en realidad son cosas a realizar, es decir, es un ideal a llevar a cabo. En lo que a la fraternidad se refiere, bueno, la ciencia probablemente ha demostrado con bastante rotundidad la unidad biológica del género humano. Más allá de las diferencias aparentemente raciales que muchas veces simplemente tienen que ver con el lugar donde uno ha nacido o con cuestiones climáticas que determinan determinadas influencias, pero que no, que no determinan en ningún caso un mayor o menor grado de humanidad en quienes son de una raza o de otra, o de una cultura de otra, o han nacido en un lugar de otro, o tienen un color de piel u otro.
Lo digo porque no hemos hablado del racismo, pero del racismo podríamos hablar todo lo que quisiésemos y más. No, la humanidad forma un conjunto unitario y eso ya ha sido suficientemente demostrado en lo biológico, ¿no? Pero hay algo que todavía nos queda que hacer y es que esa humanidad tiene que lograr también una cierta unidad en lo social y en lo psicológico. Es decir, una cosa es hacer una afirmación y otra cosa es sentir realmente que la humanidad somos uno, que es otra cosa completamente distinta. Hemos logrado, hasta cierto punto, compartir una serie de intereses, ¿no? Y ese compartir una serie de intereses, que puede ser, bueno, pues una serie de problemas comunes y herramientas de funcionamiento y de plasmación, pues ha dado lugar a lo que se ha dado a llamar la globalización. Es decir, cosa que tiene sus luces, pero que también tiene sus sombras, por lo que decíamos antes de ese avance hacia una cierta homogeneización que termina fagocitando las diferencias particulares de cada lugar o de cada cultura o de cada entorno geográfico o religioso o político, ¿no? Al final, básicamente, de lo que se trata es de intentar encontrar dónde está la raíz de esa humanidad. Y desde la perspectiva de la filosofía, para poder comprender las diferencias, nosotros tenemos que partir del reconocimiento de un ser humano interior. Es decir, hace falta encontrar la raíz de ese ser humano interior, de esa interioridad que permite comprender que detrás de las diferencias hay una unidad. Y eso nos hace dignos y capaces de encontrar y expresar nuestra verdadera identidad, que no es solamente biológica. Es decir, no solamente somos una unidad biológica, también somos una unidad evolutiva, somos una unidad de destino, que comparte muchos aspectos, casi todos muy parecidos en lo psicológico, en lo mental y en lo espiritual. Aunque las formas después culturales en cada momento histórico, en cada lugar geográfico, puedan parecer muy diferentes. Pero coged a muchos niños, coged a bebés de distintas razas, de distintos orígenes sociales, de distintas creencias religiosas, de distinto color de piel, ponedlos a juntar, los juntáis y los ponéis a jugar juntos y no va a haber problema ninguno entre ellos. Problemas los creamos nosotros. Los terminamos nosotros construyendo una especie de constructo mental que intenta fortalecernos a partir de lo que nos diferencia y de lo que nos separa. Claro, porque anteponer lo que nos une es mucho más trabajoso, es mucho más difícil. Pero no me cabe la menor duda de que un mundo que realmente sea mejor, mundo futuro que realmente sea mejor, va a tener que pasar por aquí. Va a tener que pasar por el entendimiento entre los diferentes y por la búsqueda de una unidad de destino que sea compartida por todos los seres humanos. Bueno, esta idea es una de las claves fundamentales que aparecen recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que coincide plenamente con este primer principio nuestro y que dice, lo voy a leer textualmente: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y hacemos hincapié en la palabra dignidad ahí, ansiamos una dignidad humana que tenga un fundamento profundo, lo cual nos incita a buscarla en el interior de nosotros mismos. Es decir, la dignidad, la verdadera dignidad no puede depender de las circunstancias, tiene que depender de la naturaleza humana, de que nosotros anteponemos lo más elevado y lo más noble de nosotros mismos a los intereses muchas veces económicos y a veces incluso mezquinos que nos llevan a oponernos al otro, buscando únicamente la satisfacción de nuestros propios intereses y de nuestros propios deseos. Bueno, para esto hace falta, como os decía antes, educación.
tenemos que educar en la dirección en la que los seres humanos seamos libres de expresar lo mejor de nosotros mismos, respetando las diferencias que manifiestan otros seres humanos. Y que esto construya una forma de vida mucho más digna y mucho más consciente. Esta es una de nuestras misiones institucionales, ¿no? En lo que al eclecticismo filosófico se refiere, esa idea del estudio comparado de las artes, ciencias, religiones y filosofías, a mí me encanta la palabra eclecticismo, que viene del griego. Aquí, bueno, no sé si Rodri me tendrá que corregir, pero significa básicamente seleccionar, elegir. Es decir, es la posición filosófica que permite comparar todas las opciones que hay ante nosotros sin prejuzgar previamente que ninguna sea ni mejor ni peor que otra, y a partir de ahí intentar concluir cuál de todos es la mejor, la que nos puede ayudar a construir un sistema propio, un sistema completo. Es decir, se trata básicamente de enfrentarnos a todas las opciones que existen frente a nosotros, a toda esa diversidad, y que nuestra conciencia libre y esclarecida pueda reconocer en cada una de las partes lo mejor. De manera que eso que reconocemos como mejor en cada ser humano, en cada grupo social, en cada ideología, en cada movimiento, en cada momento histórico, en cada civilización, en cada cultura, en cada religión, en cada filosofía, eso que el ser humano ha ido aportando a lo largo de pueda ayudarnos a construir nuestras propias convicciones internas. Esto no se puede hacer desde una posición preestablecida. Cuando uno piensa que la verdad es esta, se acabó la actitud filosófica. Porque quien piensa que esto es la verdad, la que sea, política, científica, religiosa, el que afirma esta es la verdad, ya no va a buscar la verdad en ningún otro sitio, porque cree que ya la tiene. Pero en realidad ya habéis visto, y antes Rodrigo lo ha demostrado, que al final todos somos ignorantes, creemos que tenemos la verdad. Pero lo cierto es que de lo único que podemos estar seguros es de que no sabemos que no sabemos nada. Y a partir de ahí podemos buscar. Si nuestra búsqueda es ecléctica, bueno, está bien que a lo mejor sintamos un especial afecto por las enseñanzas de algún determinado maestro de sabiduría, las enseñanzas morales de alguna religión, alguna ideología política que nos toca más que otra. Pero porque perdernos las bellezas o las verdades de otras formas de pensamiento o de cultura o de otras costumbres que, como os decía antes, incluso nos pueden reafirmar en lo que nosotros mismos creemos. El diálogo es fundamental, y hacerlo con la mente y el corazón abiertos, entendiendo que lo que es diferente a nosotros no necesariamente tiene que ser temible. A veces puede ser enormemente interesante. Ese es el sentido de un eclecticismo filosófico, y en ese sentido también voy a recurrir de nuevo otra vez a Edgar Morin, cuando decía: la visión occidental céntrica que considera como retrasados a los seres de las sociedades arcaicas y tradicionales y que solo advierten en ellas ignorancias, ideas falsas, modo de vida primitivistas y supersticiones, ha de ser superada y sustituida por una percepción más abierta, capaz de descubrir la sabiduría, los valores éticos y las habilidades que realmente existen en esas culturas. Es decir, tenemos que salir de este occidentalismo centralizador que hace que todo lo juzguemos desde la perspectiva del ser humano positivo y científico del siglo XXI, desde donde juzgamos todo lo que había, todo lo que sea anterior o todo lo que sea geográficamente distinto, necesariamente como inferior, primitivo o supersticioso. Cuando en realidad
podemos encontrar herramientas además muy parecidas a las que nosotros hemos venido utilizando en Occidente e ideas muy parecidas a las que ha promulgado la ciencia o la filosofía occidentales en otras que a lo mejor vienen de Oriente o vienen de civilizaciones muy remotas y muy antiguas. En ese sentido, en Nueva Acrópolis hemos sido pioneros en defender que filosofía no solamente era lo que se dictaba en Grecia, y hemos abierto nuestras aulas a hablar del Dharma, del karma, de la reencarnación. No ha habido quien se ha escandalizado diciendo, madre mía, estas cosas que vienen desde vete a saber, y que en realidad son cosas extrañas, mágicas, y cuidado con estas ideas. Bueno, era lo de los extranjeros, que es de lo que viene del extranjero, ¿no? Y que decíamos antes, si viene del extranjero necesariamente tiene que ser ajeno, ¿no? Bueno, hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón, ¿no? Esto es eclecticismo filosófico. Y para cerrar, voy a hablar de lo fundamental, es decir, el desarrollo de las fuerzas internas, de las capacidades internas del ser humano, a partir de un conocimiento profundo de las leyes de la naturaleza, que son el tercer principio. Entendiendo que la principal maestra de vida es la propia naturaleza. Es decir, la naturaleza que se expresa constantemente a través de los ciclos de la vida, donde vemos que todo se desarrolla, culmina, declina y muere para volver a nacer, para volver a desarrollarse, culminar y declinar, pues nos está explicando cómo funciona todo y cómo deberíamos nosotros también funcionar, aceptando nuestros propios ciclos vitales. Nuestros propios momentos de desarrollo, de esplendor y también de decadencia o de muerte, que no son más que aspectos diferentes de una misma realidad, y es que todo, en realidad todo en la naturaleza es vida. Absolutamente todo en la naturaleza es vida. Y desde esta perspectiva, Schelling decía que la materia es el espíritu dormido, el espíritu es la materia en devenir. Es decir, aunque el espíritu nos pueda parecer algo extraño, complejo, desconocido, incluso a veces chirrían los dientes, ¿no? Cuando alguien habla de Dios o de la inmortalidad del alma o de la reencarnación o de la espiritualidad a ver qué me van a vender, ¿no? En realidad todo esto está en la naturaleza humana y desgraciadamente vivimos tan ajenos a todo eso porque vivimos tan pendientes de los estímulos del mundo exterior, de toda esta especie de parque temático en el que hemos construido nuestra sociedad, ¿no? Que nos hemos olvidado de mirar por dentro lo que verdaderamente necesitamos, lo que nos hace felices. Nos hemos olvidado de mirar por dentro para encontrar las respuestas que anhelamos, que no las vamos a encontrar en la Wikipedia, de verdad os lo digo. O sea, va a ser mucho más fácil mirar en el propio corazón, y en este sentido ese conocimiento profundo de la naturaleza necesita superar la razón. Es decir, no, cuidado, yo no estoy hablando de una irracionalidad, es decir, nosotros tenemos que pasar por la razón como seres humanos. La razón nos permite la construcción argumental, el análisis, la capacidad de comprender las partes que constituyen un todo. Pero al final, el verdadero conocimiento nos llega de una manera intuitiva y espontánea. Es decir, los razonamientos muchas veces simplemente sirven para construir discursos completamente irracionales, que mucha gente se cree simplemente porque se repiten y se repiten y se repiten hasta que al final los terminamos asimilando, como esa idea que yo planteaba al principio de que el ser humano es un lobo para el ser humano y de que sobrevivimos en la medida en que competimos unos contra otros, que es de lo que nos han convencido. Cuidado, que no todo lo que pasa por la razón necesariamente es razonable. Al final, si recurrimos a la intuición, es decir, a esa capacidad que tiene el alma, la imaginación, de poder comprender si lo que estoy haciendo o no estoy haciendo se corresponde con lo que mi propia conciencia me dicta. Es decir, eso que es mucho más claro, a veces nos da la seguridad de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y aunque muchas veces no terminemos de entender, pero sabemos por dónde van los tiros, y eso anima al ser humano a ir
creciendo, a ir aprendiendo, a ir desarrollando sus capacidades latentes a la búsqueda de un ser humano mejor, como os decía antes, y de un mundo que sin duda va a ser mejor en la medida en que nosotros lo construyamos. Mientras nos conformemos, vamos a ser, bueno, el objeto perfecto de los amos de la caverna, ¿no? Refiriéndonos al famoso mito platónico también. El individuo dócil, que se cree todo lo que le dicen y que hace todo lo que le mandan. No, la filosofía siempre ha sido revolucionaria. La filosofía existe para cuestionar. La filosofía existe para zarandear las conciencias. La filosofía existe para buscar el propio camino, aunque todo el mundo vaya en la dirección contraria. Y este es el gran valor del ser humano que tenemos que volver de nuevo otra vez a rescatar la capacidad de ser cada uno de nosotros quienes somos o quienes anhelamos llegar a ser, aunque seamos distintos. Ya encontraremos la manera de ponernos de acuerdo, pero vivir constantemente con una máscara puesta, con el único anhelo de ser aceptados por los demás. Cuidado, que eso también nos lo están vendiendo. La necesidad de que todo el mundo nos admire, nos quiera, nos acepte y nos dé muchos likes en nuestras redes sociales. Y cuando no nos dan los likes, ¡ay, madre mía! ¡Qué mal me siento! Nadie me admira, nadie me quiere, nadie me sigue. Bueno, a lo mejor si fuésemos nosotros mismos, no voy a decir que os quiera todo el mundo porque eso es imposible, pero quienes os van a querer son realmente la gente que os tiene que querer, que es la que comparte vuestros ideales, vuestra percepción de la vida, vuestros sueños y vuestras ilusiones. Ahí es donde comienza esa búsqueda de una fraternidad que une por el alma, no por los intereses particulares. Esos nobles ideales que describió Platón, que son el bien, la belleza, la justicia, la verdad, son comunes a todos los seres humanos. Nadie quiere que su vida sea peor. Nadie quiere vivir en un mundo más injusto. Nadie quiere vivir rodeado de mentiras. Nadie quiere vivir rodeado de cosas feas y corrompidas. El anhelo de bien, de belleza, de justicia y de verdad es el elemento esencial a partir del cual podemos empezar todos a construir ideales comunes. Y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver cómo los plasmamos. Esto no es la píldora maravillosa a partir de la cual lo entendí, ahora el mundo va a ser nuevo y mejor desde mañana. No, este es el trabajo que nos construye día a día y el anhelo, la esperanza de que en la medida en que caminamos, en la medida en que nuestros ejemplos, no nuestras palabras, nuestros ejemplos son mejores, podemos influir en los seres humanos que nos rodean y podemos construir también un mundo mejor. Y con esta esperanza que yo espero hacer vuestra y el anhelo de que podamos compartir un camino juntos, pues quiero agradecer sobre todo a mis ponentes anteriores que han tenido ponencias mucho más brillantes que la mía y seguramente mucho más interesantes. Yo no suelo construir mucho mis charlas, abro el corazón y que salga lo que salga. Pero os agradezco enormemente que estéis aquí, porque si no Acrópolis existe, si existe la filosofía, es porque existen personas como vosotros, como vosotras, que tenéis inquietudes. Si no fuese porque tenéis inquietudes, no estaríais aquí. Y esa es la esperanza de que un mundo nuevo es posible, el que es posible dialogar, es posible intercambiar ideas, incluso que desde el respeto y la aceptación de las diferencias, las personas que pensamos diferentes podemos convivir y podemos colaborar. Muchas gracias por estar aquí todo el sábado, que podríamos estar, no sé, tomando el sol o tomando cervezas y estamos aquí. Muchas gracias a nuestros ponentes, que de verdad os agradezco enormemente el que hayáis venido, la mayoría desde tan lejos.
y nada más. No me quiero alargar más, porque creo que ahora nos querréis hacer preguntas. Vamos a ver cómo salimos del paso, por un mundo nuevo y mejor, diverso y con una unidad de destino que podamos reconocer de una vez por todas entre todos. Muchas gracias.